Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profesor de las ruedas. Hoy vamos a hablar de Nayib Bukele, el presidente más popular posiblemente de Hispanoamérica, no por las malas cosas que estaría haciendo, aunque para algunos organismos internacionales que defienden los derechos de los delincuentes y criminales sí está mal lo que está haciendo, mientras que para otros y principalmente, que es para quienes importa, los salvadoreños está haciendo las cosas muy bien, principalmente la lucha contra la delincuencia. Pero hay cosas de Nayib Bukele que a veces no se cuentan y otras que se pasan por alto, otras que se profundizan. Hoy vamos a hablar también de los malas salvatruchas, vamos a hablar de El Salvador, un país pequeñito, el más pequeño de Centroamérica, con un poco más de 6 millones de habitantes, el país del Bitcoin, el país de la seguridad, de cárceles que se están creando justamente para reclutar a todos estos delincuentes que han extorsionado, han impedido la inversión privada, han espantado la inversión privada. Cuando un país es seguro, cuando es seguridad, cuando hay un presidente o un gobierno que decide hacer respetar la propiedad privada por encima de todo, cuando ocurre ese tipo de cosas, entonces la gente, los empresarios van y ponen su dinero. Cuando no ocurre eso, los empresarios se van a ir. Entonces vamos a analizar lo bueno, lo malo y lo feo de Nayib Bukele, explicando un poco la historia de los malas salvatrucha. Este video va a estar muy interesante, vamos a conocer cómo llegó al poder Nayib Bukele. Pero antes de empezar, no te olvides de darle clic a la campanita para que te anuncien todos los videos que en este canal se suben. Del mismo modo, suscribirte si es que no estás suscrito y hacerte miembro en este canal con 5 luquitas. Con 5 lucas te haces miembro, le das clic a la opción unirse y con 5 soles podrás ser parte de este pequeño grupo de peruanos y extranjeros que me siguen a través de un apoyo mensual. Así que sin más preámbulos, vamos a conocer un poco la historia de Nayib Bukele, pero primero empezaremos con los malas salvatrucha y su origen. Etimológicamente, Mara haría referencia a grupo de personas, mientras que Salvatrucha indicaría el nombre de una calle de San Salvador que ya no existe. También hay hipótesis que el nombre es adoptado durante la Guerra Civil Salvadoreña, entre el 79 y 92. Sin embargo, la guerrilla de la que supuestamente toman el nombre no se llamaba Salvatrucha, sino Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No te olvides de este nombre que es muy importante, más adelante lo entenderás. Finalmente, en el argot más popular, Mara es un término que se utiliza en Centroamérica para referirse a grupos de amigos. Con el tiempo hará referencia a pandillas, mientras que salvatrucha podría ser el gentilicio despectivo del salvadoreño. De tomar como cierta esta última versión, Mara Salvatrucha significa pandilla salvadoreña. La historia es la siguiente. Para averiguarlo bien hay que retroceder hasta 1980. En esa fecha comenzó la guerra civil en El Salvador, que enfrentó durante 12 años al gobierno apoyado por los Estados Unidos con la guerrilla Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, de ideología comunista y asesina. Un detalle histórico aquí es que Furibundo Martí fue un revolucionario dirigente del Partido Comunista Salvadoreño que denunció al gobierno militar del general Maximiliano Hernández Martínez y encabezó contra él un levantamiento armado campesino en enero de 1932. Sería fusilado el 1 de febrero de ese año junto a 2 de sus seguidores. Por ello, la guerrilla toma el nombre en honor al comunista, una guerrilla que secuestraba empresarios para financiar su lucha. Durante la guerra civil se registraron más de 75,000 muertos y 400,000 refugiados salvadoreños en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos salvadoreños llegaron mayoritariamente a la ciudad de Los Ángeles en un ambiente hostil. Los adolescentes de esta familia fueron los primeros en unirse para protegerse de otras pandillas urbanas. La mayoría se alistó en 2 grupos: el conocido como Barrio 18, de orígenes mexicanos, pero que aceptó a salvadoreños, y sobre todo la Mara Salvatrucha 13, de esencia puramente salvadoreña. Estos 2 grupos, en un comienzo aliados, empezaron a aumentar su influencia en barrios bajos de Los Ángeles, hasta que en un momento se convirtieron en rivales. Las 2 pandillas se caracterizaron por su extrema violencia. Su poder fue tal en California que la solución que Estados Unidos planteó fue la extradición masiva de estos pandilleros hacia El Salvador a mediados de la década de 1990. Se estima que unos 400,000
fueron arrestados y deportados. Estos mareros, como también se les conoce, llegaron a un país pobre, devastado por la guerra y con familias rotas, el caldo de cultivo perfecto para seguir creciendo. Estas maras se hicieron con el control de las calles y comenzaron a reclutar a miles de jóvenes provenientes de familias pobres, cuya única salida era unirse a estas organizaciones que los formaban desde adolescentes. Desde un comienzo se exige a sus miembros fidelidad absoluta a la mara y se los entrena para cometer asesinatos, violaciones, secuestros, extorsiones. La mayoría de ellos están tatuados y marcados sus cuerpos con tatuajes que llevan principalmente la marca de Mara como pertenecientes a ellos, y la traición se paga con la muerte. Pandillas en El Salvador. La rivalidad entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 fue creciendo hasta puntos insostenibles. Los asesinatos diarios se multiplicaron en El Salvador durante los 90. Estas organizaciones comenzaron a controlar territorio donde el Estado salvadoreño no estaba, hasta el punto de tener presencia en el 94% de los casi 300 municipios que conforman El Salvador. Bajo la presidencia de Francisco Flores entre el 99 y el 2004, se empezó a recurrir a la táctica de la supuesta mano dura. El Estado comenzó una campaña de detenciones masivas en las que también hubo asesinatos a mareros. Una política muy cuestionada que además terminó con la vida de cientos de civiles que fueron confundidos con pandilleros o simplemente se vieron entre el fuego cruzado, y que además no sirvió para poner fin a las maras. De hecho, su poder aumentó desde las cárceles, donde pudieron reorganizarse con la relativa tranquilidad, ya que normalmente tenían penales exclusivos para cada pandilla. Prácticamente el Estado les financiaba, les pagaba con los impuestos de todos su estancia en la cárcel, de donde operaban sus mafias para controlar a los de afuera. Esta situación hizo que en el 2012 el gobierno buscara una tregua a cambio de beneficios carcelarios, algo que fue muy impopular en la población, a pesar de que los asesinatos se redujeron a la mitad en el año 2014. Sin embargo, el final de la tregua en 2015 convirtió a El Salvador en el país más peligroso del planeta, al alcanzarse la cifra de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una situación dramática que empujó a miles de salvadoreños a huir del país por miedo a ser asesinados. Ahora hablemos de Nayib Bukele. ¿Quién era? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su religión? ¿A qué se dedicaba antes? ¿Cómo llegó a la política? Bastante interesante lo que vas a conocer hoy de Nayib Bukele. Acompáñame a verlo. El 24 de julio de 1981 nació Nayib Armando Bukele Ortiz en el seno de una familia acomodada y de origen palestino. Su padre, Armando Bukele, fue un exitoso empresario dedicado a varios rubros económicos. Uno de ellos, la publicidad al partido político Foribundo Martín para la Liberación Nacional. Sí, exactamente me refiero a esa guerrilla que ahora es un partido político. En aquellos años, el mismo Nayib Bukele dirigió la campaña publicitaria de Shafik Handal en el 2004. No concluyó sus estudios universitarios de ciencia jurídica, pero llegó a ser presidente de la distribuidora Yamaha Motor en El Salvador. En el 2012 decidió incursionar en la vida política como candidato al municipio de Nuevo Cuscatlán con el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Insisto, un partido de izquierda comunista. Sí, el mismo de la guerra civil, abiertamente comunista, de ultraizquierda y revolucionario. Sin embargo, fue elegido con 2.862 votos, un poco más del 50% de la representación. Como alcalde, aplicó medidas de intervención estatal en la economía y criticó abiertamente que los que más tenían despojaran de recursos a los que menos tenían. Regaló becas universitarias, programas de vivienda digna, hasta canasta para los adultos mayores. Impulsó programas juveniles de ciencia y tecnología. Sin embargo, quizás el punto más resaltante de todos fue que en 3 años solo se reportó un homicidio en una ciudad donde la tasa era 12 homicidios por año. Su popularidad lo llevó a postularse como alcalde de San Salvador en el 2015, en una coalición entre, nuevamente, el Frente Foribundo Martí para la Liberación Nacional y el Partido Salvadoreño Progresista, ambos de izquierda. Obtuvo casi 90.000 votos, un poco más
del 50% de la representación popular. Su plataforma municipal sería bautizada con el nombre Nuevas Ideas, que se plasmaban elementalmente en 12 ejes de trabajo. Le cambió el escudo de armas a la bandera de la ciudad de San Salvador, emprendió la gestión una obra por día. Se edificó la Biblioteca Municipal de El Salvador, se creó la Secretaría de la Mujer. Una de sus obras más relevantes fue la construcción del mercado de Cuscatlán, que prometía convertirse en el mercado más moderno de Centroamérica y que, en palabras del mismo Nayib Bukele, daría trabajo a más de 1.200 personas. Sin embargo, el proyecto, aunque se culminó, ha sido acusado de sobrevaloración. Pero lo más polémico del asunto es que ha fracasado comercialmente en lo absoluto. No tiene una popularidad que se prometió y mucho menos una llegada de clientes prometidas. En el 2016, el entonces alcalde de San Salvador fue acusado por la prensa salvadoreña, obviamente opositora, de estar vinculado en el caso de Troll Center, también conocido como el juicio del meme. Según la denuncia, un grupo de programadores digitales habrían realizado ciberataques contra los medios de prensa en defensa del alcalde Nayib Bukele. Este no solo fue absuelto de la denuncia, sino que además contrademandó al medio La Prensa Gráfica por calumnia y difamación. Sin embargo, los tribunales rechazaron en 3 oportunidades su acusación. Con respecto a la seguridad, el entonces alcalde de San Salvador inició una campaña de lucha contra las pandillas muy distinta a la actual. Instaló un sistema de videovigilancia y de diálogo con las pandillas. En una entrevista dada al diario Israel, Hayom declara lo siguiente: en mi opinión, es como dar una aspirina a una persona que tiene tumor en la cabeza. Primero enviando a la policía, luego enviando al ejército. Si consiguen encarcelarlo después de largas discusiones legales, la violencia vuelve y la rueda sigue girando. Bukele apostó inicialmente a promover el deporte, la cultura, la inversión, para que los jóvenes no vieran en las pandillas un refugio. Sin embargo, esa primera medida no funcionó. Un alcalde con muchas obras, inversión, viajes alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde además en la ciudad de Gettysburg, en Maryland, recibió las llaves de honor y fue nombrado el 11 de septiembre como el día del alcalde Nayib Bukele. El 10 de octubre del 2017, el Frente Furibundo Martí por la Liberación Nacional, este comunista socialista que fue una guerrilla, lo expulsa del partido por haber criticado al expresidente Mauricio Funes. Bukele, que había llegado al poder gracias a una coalición de izquierdas, ahora era apartado de sus filas y marcaría un antes y un después en la política de El Salvador. Su ex partido incluso lo acusó de haber insultado a las bases de la organización y hasta de haberle aventado una manzana en el rostro a una dirigente. En el 2018 logró inscribir su propio partido político, Nuevas Ideas, aunque para lograrlo tuvo que denunciar obstrucción en la inscripción de su propio partido nuevo. Sin embargo, Bukele intentó postular en coalición con otros partidos políticos. Primero tentó suerte con Cambio Democrático, de izquierdas, pero el Tribunal Supremo Electoral canceló la participación de este partido, asegurando que no había alcanzado los votos necesarios en las elecciones de 2015 para seguir existiendo. Finalmente, el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que en resumen es GANA, de corte conservador, lo admite en las elecciones internas de la organización como precandidato presidencial. Su lista ganó con más del 91% de los votos. Bukele por fin había encontrado el partido que lo llevaría a la presidencia de su país. El 3 de febrero del 2019, Nayib Bukele gana las elecciones en primera vuelta con el 53% de los votos. Un millennial se convierte en el presidente de El Salvador. Su campaña fue elementalmente por redes sociales y plagada de jóvenes partidarios. Bukele, para bien o para mal, revolucionaría al país más pequeño de Centroamérica. Su primera medida fue desmantelar el clientelismo político del partido que lo llevó a la alcaldía de Cuscatlán y San Salvador. Se volvió enemigo número 1 del FMLN, despidiendo por Twitter a más de 300.000 funcionarios públicos pertenecientes a la antigua guerrilla. Sin embargo, también fue acusado de nombrar a su entorno familiar en cargos públicos como un hermanastro, unos primos por aquí y por allá. En el 2020 inicia la crisis política contra la oposición. El partido que lo llevó al poder, GANA, no tenía la mayoría parlamentaria para aprobar el préstamo de $109 millones que Bukele había solicitado a los Estados Unidos de Norteamérica para pelear contra las pandillas. Frente a la negativa de aprobar la medida del Ejecutivo, Bukele apeló al artículo 167 de la Constitución de El Salvador, que convoca extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden.
El 9 de febrero del 2020, cuando se iba a desarrollar la asamblea, Bukele ingresó al Parlamento con militares y exigió que se aprobara la medida. No se alcanzó el número necesario de parlamentarios para votar. A la salida del lugar, el presidente recibió el apoyo masivo de los salvadoreños. Encuestas próximas le dieron el respaldo casi absoluto. En los días siguientes, muchos ciudadanos se manifestaron en las puertas del Parlamento para exigirle a la oposición que aprobara el préstamo. En febrero del 2021, durante las elecciones parlamentarias en El Salvador, el partido de Nayib Bukele obtuvo mayoría parlamentaria y con alianzas con otros partidos afines obtuvo los 2/3 de la legislatura hasta el 2024. Con todo ese poder, el presidente ha podido destituir a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal de la Nación. Esto le dio el respaldo de la población en más de un 70% de la ciudadanía. Una locura, el presidente más popular, y ahora tiene el poder del Congreso y del Ejecutivo. Pero todo esto, ¿cómo es que Nayib Bukele ha enfrentado a las pandillas? Recordemos que cuando fue alcalde de ese pequeño pueblo, logró reducir considerablemente la violencia. Luego, cuando fue alcalde de San Salvador, no tuvo el mismo éxito. Se puso a dialogar con las pandillas cuando fue alcalde de San Salvador. Ahora, como presidente, ¿cómo le fue? Vamos a verlo. Plan de control territorial fue el nombre de la estrategia que se utilizó para enfrentar a las pandillas en El Salvador. La Policía Nacional Civil, así como las Fuerzas Armadas, estarían dotadas de armas de fuego y chalecos antibalas. Se detectaron puntos rojos de criminalidad y en esos lugares se colocó a fuerza del orden para capturar a los delincuentes. El resultado fue que de 55 homicidios por 100.000 habitantes en el 2018, esto bajó a 36 en el 2019, a 19 en el 2020, a 17 en el 2021 y, escúchenlo bien, a 7 en el 2022. Ahora, con mayoría absoluta en el Parlamento, se logró aprobar el préstamo internacional para financiar el plan de control territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que de 52 homicidios por 100.000 habitantes se bajó a 7, solamente con medidas fuertes, directas y claras contra la delincuencia. Sin embargo, hubo un marzo negro. El viernes 25 y 26 de marzo del 2022 hubo un aumento abrupto de homicidios. 14 el 25 y 62 el 26. Nunca se había obtenido tan alto nivel de homicidios en los últimos 30 años. Los opositores de Nayib Bukele argumentaron en todos los medios de comunicación que esto se debía a una supuesta ruptura de un pacto entre el gobierno y las pandillas. Esta denuncia nunca ha sido mostrada con pruebas al respecto. Todo lo contrario, se han basado en meras especulaciones por parte de la oposición que tiene el presidente en su país, obviamente dirigidos por los medios de comunicación y por organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Bukele decretó el régimen de excepción, tomado como base el artículo 29 de la Constitución, suspendiendo algunas libertades de todos los salvadoreños. La Asamblea Legislativa aprobó la solicitud del mandatario el 27 de marzo. Vale recordar que desde el 2015 se aprobó tipificar como a las pandillas en El Salvador. Actualmente un miembro común de una pandilla puede ir preso hasta 20 años de cárcel, mientras que un cabecilla hasta 45 años de cárcel. Está prohibido otorgar indultos a los reos por estos delitos. Actualmente más de 60.000 pandilleros y personas involucradas en actos terroristas han sido encarceladas. 859 de ellos son cabecillas de las organizaciones criminales. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todos los organismos más progres del mundo han declarado que en El Salvador se están violando los derechos humanos de los pobres delincuentes. Las mismas instituciones que jamás velaron por los derechos humanos de las personas de bien, que los Mara Salvatruchas y los Mara Barrio 18 asesinados sin piedad, y que tampoco se refleja esa crítica cuando se habla de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Colombia. La Asamblea Legislativa elevó de 10 a 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes de las pandillas en su medio de comunicación. El 31 de enero del 2023, Nayib Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en Tecoluca, San Vicente, con más de 1.6 kilómetros cuadrados, con una capacidad para 40.000 reclusos. ¡Wow! Vaya que Nayib Bukele se está enfrentando con organismos internacionales. No voy a discutir que haber optado por el Bitcoin como moneda obligatoria de curso es
una soberana equivocación. No voy a negar que la intervención, algunos congelamientos de los precios en los combustibles, por ejemplo, en el gobierno de Bukele, son negativos, indiscutiblemente. Hay cosas económicas de Bukele que no las aprecio, que no me gustan, que no me agradan. Pero en el aspecto soberano, en el aspecto del respeto a la soberanía de su país, a la patria, y no necesariamente nacionalización ni nacionalismo, sino a la patria, a la soberanía, el señor Nayib Bukele ha dado ejemplos de ser un gran presidente que pone por encima los derechos, obviamente, las personas indefensas, las personas honestas, trabajadores, los pone por encima de los delincuentes, aquellos que atropellan los derechos de los demás y que no les tiembla la mano para asesinar. Nayib Bukele pasará a la historia de El Salvador como un gran presidente. Ahora, más allá de ello, si los salvadoreños lo quieren a él, ¿quiénes somos nosotros para decirles que están equivocados?